Doctor Salazar, ¿usted cuándo reasumió las funciones que le permitieron expedir las 3 resoluciones que hoy finalmente llevan a la adjudicación del contrato a Thomas Gregan Sons? Al posicionarse el ministro encargado, Luis Alberto Murillo, él trasladó nuevamente la totalidad de las funciones como representante del fondo rotatorio, la regresó a la Secretaría General. ¿Usted formaba parte del proceso licitatorio nuevo que se había empezado y que el viernes fue suspendido? Nunca he tenido que ver nada con ese proceso licitatorio nuevo. Las funciones las había asumido el ministro Álvaro Leiva, estaban haciendo el procedimiento, pero lo desconozco totalmente. Doctor Salazar, ¿por qué toma usted la decisión en contra de la decisión del presidente Gustavo Petro, en contra de la orden del jefe del Estado, firmar las resoluciones? La decisión no es en contra de nadie. Un funcionario público está obligado a observar la Constitución y la ley por encima de cualquier instrucción. Usted sabe que la orden superior no exime de responsabilidad a quien la ejecuta, y uno no puede de ninguna manera atender instrucciones que contrarían la ley. Por supuesto, lo digo es porque la instrucción del presidente en público y en privado era que no se adjudicara esta licitación a Thomas Gregan Sons. Por eso digo que al final las 3 resoluciones que usted firma hoy van en contravía de lo que había dicho el presidente de la República. Insisto que por encima de cualquier instrucción, de cualquier autoridad, está el cumplimiento de la Constitución y el cumplimiento de la ley. La ley contractual, después de un procedimiento licitatorio que se surte con toda transparencia, ordena evaluar el informe final y proceder a la adjudicación del contrato. Sí. ¿Cuál es el fundamento para revocar la suspensión de la licitación o para revocar la declaratoria desierta de la licitación, que es la primera de las resoluciones? La segunda es en la que usted revoca el estado de emergencia manifiesta o urgencia manifiesta, que es el que permite la adjudicación temporal de un contrato a Thomas Gregan Sons para que Colombia no se quede sin pasaportes. ¿Cuál es el sustento para esas 2 resoluciones? A ver, la primera resolución se revoca porque se surtió un procedimiento licitatorio que normalmente debía concluir con la evaluación y adjudicación de la propuesta que resultó favorable. La ley dispone que aún en los casos de un solo postor es procedente la adjudicación. Entonces esos son los motivos para tomar la decisión. Y en cuanto a la urgencia manifiesta que decretó el doctor Álvaro Leiva, se da por terminada ya que cesaron las causas que la impusieron. Al cesar las causas de ese estado excepcional, pues se procede a normalizar. Sí, secretario, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo no está en Colombia. Quiero preguntarle, ¿él hoy sabía de esa decisión que usted estaba tomando de adjudicar la licitación a Thomas Gregan Sons? Mire, el ministro Luis Alberto Murillo me trasladó las funciones propias de la representación del fondo rotatorio, y la instrucción que recibí es proceder de acuerdo con la Constitución y la ley, y eso estoy haciendo. ¿Y esa instrucción se la dio el propio canciller Luis Gilberto Murillo? El canciller expresamente no me indicó cómo debía proceder, pero ese procedimiento me lo indica las leyes contractuales, la normatividad colombiana. ¿El suspendido canciller Álvaro Leiva estaba enterado de que usted iba a adjudicar el contrato? No estaba enterado el canciller Álvaro Leiva de esa situación. Esa es una situación autónoma del representante legal del fondo rotatorio, que en cumplimiento de sus deberes para evitarle al Estado un detrimento patrimonial, para dar cumplimiento a un proceso que se surtió, toma unas decisiones que era complicado tomarlas, pero era necesario también tener el valor de resolverlas. Doctor Salazar, se le resuelve. ¿Es legal esta decisión teniendo en cuenta que no ha sido publicada en el SECOP? Es completamente legal, porque de acuerdo con las normas administrativas, la naturaleza del acto expedido es a regir desde el momento de su expedición, y fue legalmente expedido. A las 10 de la mañana que empezaron a torpedear la comunicación del acto, ya el acto está en vigencia, porque fue legalmente expedido.
Pero es decir, ¿por qué no ha podido ser montado en el SECOP 2? Que es al final el que informa a todas las entidades del Estado colombiano las actuaciones de las diferentes entidades. Me indican que dieron instrucciones de bloquear el usuario SECOP del ordenador del gasto de la Cancillería, y eso ocurrió, pero son unos óbices para que el acto administrativo entre en vigencia como lo está. Sí. Fui bloqueado en el SECOP 2, que es el medio de comunicación electrónica de los asuntos contractuales del Estado. Doctor Salazar, el presidente Petro dice que el contrato es corrupto y que en esta decisión suya está metida la capacidad de la empresa en todos los procesos de Thomas Gregan Sons. ¿Qué le responde usted al presidente de la República? Yo no voy a entrar en controversias con el señor presidente. Es necesario que sepa el país que este proceso estuvo acompañado de la Contraloría, de la Procuraduría, que la Fiscalía presentaron una denuncia penal de hace tiempos que no ha tenido absolutamente ningún resultado, que es un proceso transparente. El señor presidente puede emitir sus opiniones. Sí, secretario, a propósito de esto, alguien ya lo notificó de la insubsistencia inmediata que anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. ¿Usted ya pudo hablar después de las decisiones que se han dado en las últimas horas con el canciller Murillo? A mí no me han notificado absolutamente nada. Además, debo decir que la naturaleza del acto administrativo que declara insubsistencia es susceptible del recurso de reposición. ¿Y usted va a entablar ese recurso? Siendo el ordenador del gasto. ¿Usted va a entablar el recurso de reposición, doctor Salazar? Yo no estoy apegado al puesto, yo estoy apegado a la ley. A mí me interesa prestarle un servicio público a los conciudadanos, al país, a la administración pública con toda eficacia y eficiencia. No estoy pegado al cargo público. Yo no fui empleado desde el año 2012, que terminé mi periodo en la Cámara de Representantes, y vine a la Cancillería simple y llanamente a prestarle un apoyo al doctor Álvaro Leiva, a quien conozco desde hace 40 años y a quien admiro como hombre que se preocupa por el futuro del país. Sí, doctor Salazar, a lo largo de este proceso, ¿usted en ningún momento advirtió alguna mancha de corrupción o algún hecho llamativo que le hubiese podido llevar a pensar en irregularidades en la forma en la que se llevó a cabo la licitación? En absoluto no existe ningún vicio, ha sido un proceso completamente transparente, ha sido un proceso llevado con estricto apego a la ley por personas profesionales. Un comité estructuró inicialmente los pliegos de condiciones, hicimos una reunión en la Presidencia de la República con más de 25 personas, donde participaron la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Colombia Compra Eficiente, Transparencia, la Secretaría de Transparencia. No sé por qué enviaron un funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Allí hicieron observaciones, se tomaron en cuenta las observaciones y el delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia nos envió un mensaje que obra en el respectivo expediente, donde dice pueden publicar el pliego definitivo de la licitación. Eso ocurrió el año pasado. Entonces yo... esto lo revisó el doctor Vladimir Fernández siendo secretario jurídico de la Presidencia y dio el visto bueno para la licitación. El doctor Vladimir Fernández presidió una reunión, como lo anoté, con más de 25 personas expertas, donde hicieron las observaciones que tenían al pliego de condiciones, y su delegado, un abogado de la oficina jurídica, nos mandó el mensaje diciendo pueden publicar el pliego definitivo. El pliego definitivo contiene las reglas del contrato, y el pliego definitivo obliga a la administración pública a cumplirlo, y obliga también al proponente. El pliego definitivo es el que traza las reglas para el proceso. Sí, secretario, aquí hay dos situaciones claras. La primera es que esta licitación no se ha podido subir al SECOP porque a usted le bloquearon las claves para poder hacer. Y por el otro está el presidente Gustavo Petro, no solamente declarando su insubsistencia, sino dejando nuevamente claro que no le gusta ese contrato y que es corrupto. ¿Hay alguna forma de reversar esta adjudicación que usted hizo esta mañana, o eso ya se fue así? Mire, el SECOP 2 es el medio de comunicación
en materia contractual del Estado, y bloquear el usuario cuando todavía es el ordenador del gasto constituye una arbitrariedad. No sé de dónde proviene esa arbitrariedad, inclusive puede constituir un tipo penal. Entonces, y el hecho de no comunicar la decisión no tiene ninguna implicación, porque el acto administrativo, por su naturaleza misma, rige desde el momento de su expedición, y ese acto administrativo constituye unos derechos a favor del proponente que ganó la licitación. El Estado ya no tiene más nada que hacer que firmar el recibido contrato una vez que la compañía o firma o persona proponente recibió la información de la adjudicación y constituye las pólizas necesarias para proceder a suscribir el contrato. Doctor Salazar, después de la firma de estas resoluciones, ¿lo llamaron de la Presidencia de la República? A mí no me ha llamado absolutamente nadie. 1:13 minutos. Es el secretario general de la Cancillería de Colombia, José Antonio Salazar, el hombre que, en medio de una gran sorpresa por todo lo que había dicho el presidente de la República, termina adjudicándole a Thomas Gregan Sons el contrato para la impresión de pasaportes, expedición de pasaportes por cerca de 600.000 millones de pesos. Doctor Salazar, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, con mis decisiones se le resuelven al Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, muchísimos problemas, de los cuales podremos hablar. La demanda, bueno, ¿cuánto está pidiendo Thomas Gregan Sons por el incumplimiento del contrato? Está pidiendo más de 100.000 millones de pesos, pero la demanda se decae en forma automática, porque ya dispuse comunicarle al Tribunal Administrativo que el acto demandado ha dejado de existir por revocatoria directa. No, y esa es otra de las aristas que habrá que analizar, y es el asunto de la indemnización que, en opinión del doctor Salazar, se cae. Ahora vendrán, por supuesto, todos los trámites legales. Doctor Salazar, muchas gracias. Con mucho